Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a aprender algunas técnicas en el ajedrez. Y bueno, si ustedes ya saben estas técnicas, es bueno que las repasen, porque recuerden que el ajedrez es como las matemáticas. Si no estás repasando, si no estás practicando, te vas a olvidar. Por eso, el consejo es que los días que no tenemos clase, los lunes, miércoles y viernes, ustedes deben practicar 1 hora ajedrez como mínimo. Media hora pueden repasar ejercicios en la computadora y la otra media hora jueguen ajedrez con alguien de su familia o también pueden jugar con algún amigo o si no hay con quién jugar, podemos jugar con la misma computadora. Eso nos va a ayudar a practicar y recordar lo que ya estoy aprendiendo. En el fútbol existen muchas técnicas, ¿no? Existe el pase en pared, la técnica del dribbling, gambeta, bicicleta, muchas técnicas. En el ajedrez también existen técnicas y el jugador que aplica más técnicas es el que va a ganar la partida. Hoy día vamos a aprender la técnica de la clavada y vamos a ver en qué consiste esta técnica. Esta técnica consiste en que hay una pieza delante del rey. Miren aquí el rey negro. Delante del rey negro hay un caballo. Y este caballo está en la misma diagonal del rey. Puede ser en la misma diagonal, podría ser en la misma columna del rey, podría ser en la misma fila. Lo cierto es que si yo me doy cuenta que delante del rey hay una pieza, yo a esa pieza le ataco. En este caso, el alfil juega ahí y le echo una clavada al caballo. El caballo no se puede mover porque jamás se puede dejar a nuestro rey en jaque voluntariamente. El rey ha jugado a G7 y ahora el rey quiere venir acá para defender su caballo, pero antes de eso yo capturo a su caballo. Esa es la técnica de la clavada. Aquí nos damos cuenta, ¿quién está delante del rey negro? Está la torre. Como ahí está la torre, nosotros jugamos el alfil aquí y le hemos hecho una clavada. Le hemos clavado ¿a quién? A la torre. La torre no se puede mover, porque si la torre se mueve, deja en jaque a su rey. Esta es la técnica de la clavada. Es una muy buena técnica para ganar nuestras partidas en ajedrez. ¿Quién gana la partida de ajedrez? El que aplica más técnicas. Entonces, aquí podemos capturar a la torre, aprovechando que está clavada y tenemos más piezas. Aquí existe clavada al rey, pero también existe clavada a la dama. Miren, aquí la dama, delante de la dama hay una torre, así que deberíamos jugar el alfil aquí y hemos hecho una clavada a la torre. Aquí, ¿quién está delante del rey? El caballo. Así que la torre ya le está haciendo una clavada al caballo. Pero ocurre que si yo capturo al caballo, el peón va a capturar a la torre. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que pensar cuál es la mejor jugada que puedo hacer. La mejor jugada es F4. Cuando ustedes vean una pieza que está clavada y ustedes ya le están atacando con una pieza, lo que tienen que hacer es presionar al caballo, atacar al caballo con otra pieza. En este caso sería con el peón. Y miren, ahora el rey se ha movido. El rey se ha movido, el caballo ya no está clavado. Tengo que aprovechar y capturar el caballo. Aquí tenemos algo muy interesante. Aquí tenemos que el caballo
no está clavado, sino que lo que tenemos que hacer es capturar el caballo. Y ahora el peón estaba clavado porque no podía capturar a mi alfil porque ahí está la dama. Aquí tenemos que darnos cuenta qué pieza está clavada. Este caballo está clavado porque si este caballo se mueve, nosotros nos capturamos a la torre. Por eso es que las blancas juegan aquí en G5. Y el caballo se retira y nos llevamos la torre. Aquí, ¿qué pieza está clavada? Aquí deberíamos capturar a la dama. ¿Ve? ¿Por qué no me podía capturar? Su peón estaba clavado, porque acá yo tengo un alfil. Y encima le he hecho jaque. Y se ha cubierto con su alfil y aquí debo hacerle jaque mate. Entonces, esta técnica de la clavada es muy buena para poder hacer jaques mates y darme cuenta. Aquí, por decir, tenemos una dama aquí, tenemos un rey acá. Entonces tenemos que hacer la mejor jugada. La mejor jugada sería esto, con la torre capturar al peón de A6. Y no me puede capturar con la dama porque su dama está clavada por mi dama. Por eso es que ya movió su rey, retiró su rey. Ahora le voy a hacer otra clavada. Juego con mi torre aquí. Y no me puede capturar con su peón. Porque si me capturaba con el peón, el alfil le hacía jaque al rey. Por eso es que está capturando con su dama. Así que yo ahora capturo con el peón. Y ahora se ha retirado el caballo. Y ahora tengo que saber qué puedo jugar. La dama podría ser ahí, ¿para qué? Para atacar al caballo. Podemos capturar aquí. Me ha capturado. Podemos capturar aquí, jaque. Y podemos tratar de eliminar un peón. Acá tenemos un peón que puede avanzar y puede coronar y llegar a convertirse en dama. Podríamos capturar aquí. Podemos capturar este peón. Y aquí ya estamos cerca de ganar la partida. Hacemos un jaque. La dama es más poderosa que la torre. La dama sola no puede hacer nada. Por eso necesitamos que un peón llegue hasta acá y podamos pedir una dama. Si este peón llega hasta el final, vamos a pedir una dama. Avanza el peón ahí. Quiere también él llegar su peón acá para que pida su dama. Así que nosotros ingresamos aquí, pedimos la dama, nos captura y capturamos y su peón no va a llegar. Tenemos otro peón que puede llegar a pedir dama. Podemos capturar aquí directo o puedo avanzar mi peón de una vez. Así puedo avanzar para tener dos damas. Y ya juego con dos damas. Ahí ya saben ustedes que es muy fácil darle jaque mate. Jugamos aquí. Llevamos al rey a la última fila. Cuando el rey llega a la última fila, ahí le damos jaque mate. Este mate es muy fácil, con dos damas, o también se puede hacer este mate con dama y torre, o con dos damas. Entonces, hoy hemos aprendido esta técnica de la clavada. Aplíquenlos en sus partidas para que puedan ganar. Vamos a ver un video que nos habla sobre la técnica de la clavada. Voy a compartirles la pantalla y el sonido. Presten mucha atención.
Muy poco serio por tu parte estar viendo este vídeo ahora mismo simplemente para aprender a ganar con un truquito. Pero nos encanta, así que vamos a hacer un repaso a los principales trucos tácticos. Y comenzamos hoy con la clavada. Para el que no lo sepa, una clavada es una jugada que consiste en inmovilizar una pieza del rival que a partir de ese momento, y depende de cómo se desarrolle la partida, durará más o menos tiempo, el rival no podrá mover. Os voy a poner un ejemplo donde creo que va a quedar más claro. En la defensa escandinava, por ejemplo, después de 4 de 5, esta es la defensa escandinava. Si las blancas comen el peón, que por cierto es la opción más empleada, las negras sacan la dama muy pronto, es uno de los inconvenientes de la defensa escandinava. Y tras caballo c3, la jugada más normal es dama a5, se puede jugar dama de 8 o dama de 6, pero por ejemplo dama c6 es ya un error importante. Y es un error importante porque las blancas ganan la dama con la jugada alfil b5, donde vemos con más claridad en qué consiste la clavada. Una jugada que inmoviliza una pieza. En este caso la dama no se puede mover porque dejaría camino libre al alfil hacia el rey. Es decir, legalmente no puede poner su rey en jaque. Por lo tanto, esto es a lo que llamamos una clavada. Y en este caso es una clavada que gana material. Las blancas ganan la dama. Observamos cómo el alfil se sitúa en una diagonal, donde está la dama enemiga, detrás está el rey, no puede evitar el negro la pérdida de la dama. Bueno, pues bien, pues os voy a hablar ahora, por ejemplo, de lo que hay que intentar hacer cuando tenemos clavada una pieza. En esta posición, y esto es desde un punto de vista elemental, ahora después iremos subiendo un poquito el nivel, pero en esta posición muy básica vemos cómo el caballo de las negras está clavado por el alfil. Detrás está el rey, lógicamente en este momento no puede mover el caballo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos una pieza clavada? En el ejemplo anterior era la dama que la acabábamos sencillamente ganando. Pero aquí es un alfil que está clavando a un caballo, es decir, lo está inmovilizando. ¿Qué es lo que debería tratar de hacer el blanco contra ese caballo? Bueno, pues la respuesta es tratar de atacarlo. Puesto que está inmovilizado, si conseguimos atacarlo, lo acabaremos ganando. Y este es un ejemplo sencillo donde vemos cómo, por ejemplo, las blancas con la jugada D5 ganan el caballo. Porque el caballo está clavado, no puede mover porque protege a su rey en la diagonal donde está el alfil enemigo, no puede mover, está siendo atacado y va a acabar siendo capturado. Hagan lo que hagan las negras, no van a poder evitar que el blanco acabe capturando ese caballo. Esta es una idea también básica sobre lo que tenemos que hacer cuando tenemos una pieza clavada al rival. Pero claro, no podemos evitar que en algunas ocasiones sea el rival el que nos clave a nosotros una pieza. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, donde vamos a hablar de lo que se llama la clavada relativa. Normalmente hablamos de dos tipos de clavada en ajedrez. Estaría la clavada absoluta, que en este ejemplo veíamos lo que se conoce como una clavada absoluta. Legalmente la dama no se puede quitar de esa diagonal porque dejaría al descubierto al rey y en ajedrez no podemos permitir que nos coman el rey. Eso es una clavada absoluta. En el siguiente ejemplo, que vemos ahora en el tablero, vemos lo que es una clavada relativa. Observemos la acción del alfil sobre el caballo. Se ha situado en la misma diagonal donde está la dama de las blancas. El caballo puede moverse, legalmente puede moverse, pero está claro que no le interesa moverse porque perdería la dama. También en este caso hablamos de clavada. Normalmente cuando hablamos en ajedrez simplemente hablamos de que está clavado el caballo. No decimos está con una clavada relativa o con una clavada absoluta, pero yo sí quiero que aprendáis a distinguir entre ambos casos. En este caso el caballo legalmente se puede mover, no habría ningún problema, pero perdería, bueno, sí habría un problema que perdería la dama. Voy a explicaros rápidamente qué es lo que hay que hacer, de qué manera podemos evitar una clavada. Bueno, por supuesto, a veces la podemos evitar antes de que se produzca, pero la situación sería, ya nos están clavando una pieza, el ejemplo que tenemos ahora mismo en el tablero, nos están clavando el caballo y normalmente tenemos tres posibles soluciones ante una clavada. Una de esas soluciones sería expulsar, atacar a la pieza
que está provocando esa clavada. En este caso, el alfil del rival es la pieza que está clavando. Bueno, pues una posible solución en esta posición sería expulsar a ese alfil. Claro, el alfil podría mantenerse, retirarse manteniéndose en esa diagonal y todavía estaría clavando, pero bueno, quizá podríamos jugar G4 y ya expulsaríamos a ese alfil y ya no estaría clavado el caballo. Hay que decir que esta solución, no tanto el jugar H3, sino normalmente el darle ya 2 pasos al peón de caballo, a veces provoca debilidades, sobre todo si nos hemos enrocado por ese flanco, normalmente no debemos actuar así porque creamos más debilidades. Así que hay que tener cuidado cuando usamos esta manera de evitar la clavada. Otra manera de evitar la clavada sería interponer una pieza entre mi pieza que me están clavando y la pieza a la que está protegiendo esa pieza clavada. Lo vais a entender mejor en el tablero. Si yo sitúo, por ejemplo, el alfil en E2 entre la pieza clavada y la pieza que protege esa pieza clavada, la clavada ha quedado solucionada. Ya está, ya no hay problema, ya puedo mover el caballo si quiero. Por último, porque no siempre vamos a tener esta opción, conviene recordar que habría una tercera manera de evitar la clavada. En este caso sería retirando la pieza que hay detrás, a la que protege la pieza que está siendo clavada. En este caso, si yo, por ejemplo, juego dama de 3, el caballo dejaría ya de estar clavado. Estaría encontrando una solución ante el problema que tenemos. Dependiendo de la situación que tenemos en el tablero, una u otra será mejor solución, o a veces podemos aguantar con una pieza clavada sin que sea traumático. Pero normalmente, evidentemente, una clavada implica que me están inmovilizando una pieza y normalmente no es muy bueno tener las piezas inmovilizadas. Os muestro un último ejemplo. Quizá aquí vamos a subir un poquito el nivel porque yo sé que estos vídeos los veis desde principiantes hasta jugadores ya con más nivel y con más experiencia. Así que os pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, donde vamos a aprender sobre todo un par de cuestiones muy importantes referentes a la clavada. Esta es una posición donde las blancas están mejor, están más activas, todas sus piezas están bastante más activas, pero en realidad tienen la pareja de alfiles, que es una ventaja, pero tienen 2 peones de menos en este momento. Entonces, claro, la posición no está nada clara, pero las blancas van a usar un golpe táctico muy bueno que va a acabar produciendo una clavada. Torre por D7. En esta posición el negro juega caballo por D7 y alfil por E6. Fijaros, porque la torre de F7 está clavada. ¿Qué significa esto? Que el alfil va a acabar capturando esa torre. Pero os voy a dar un consejo para cuando estéis en una situación de este tipo, que estáis clavando con una pieza de menor valor a una de mayor valor. No os precipitéis capturando esa pieza. Mucha atención a esta idea. Mientras la pieza del rival siga clavada y no pueda evitar, no esté amenazando desclavarse de alguna manera, normalmente es más molesto para el rival que mantengamos la tensión, puesto que él no puede evitar que acabemos capturando. Si capturamos inmediatamente vamos a eliminar la tensión y el rival va a poder preocuparse por otras cuestiones. Pero si mantenemos la clavada tendrá que estar preocupado por cuándo vamos a decidir nosotros capturar. Y como nosotros podemos tomar la decisión de cuándo lo hacemos, vamos a retrasar el momento. Suele ser una buena estrategia. Por ejemplo, aquí el negro juega caballo C5. Nosotros podemos hacer alfil por F7, pero eliminamos la tensión. El blanco prefiere seguir molestando con su alfil, ahora también amenaza la otra torre que se viene a C8, y dama 1 amenazando mate en G7. Las blancas amenazan dama G7 mate. Y esta es una idea muy importante. Os he dicho que os iba a explicar 2 ideas importantes. La anterior, la de no precipitarnos en capturar cuando estamos clavando una pieza de mayor valor, siempre que no pueda evitarlo. Y una frase que quiero que recordéis. La pieza clavada no defiende nada. ¿Qué quiere decir esto? La torre de F7 está siendo clavada ahora mismo. Bueno, no tiene poder defensivo. Nosotros acabamos de jugar dama A1 y si el negro no lo evita, la siguiente jugada va a ser dama G7 jaque mate, puesto que no es legal comer. Muchas veces no nos damos cuenta de esa idea,
pensamos al estar viendo la torre en el tablero y ver que, bueno, saber cómo mueve la torre y pensamos que está defendiendo unos puntos que habitualmente, pues una torre en esa situación estaría defendiendo. Pero la pieza clavada no defiende nada. Frase importantísima. Entonces aquí está amenazando mate, el negro jugó dama F8 y bueno, el blanco juega torre 1, intenta activarse. Ahora hizo alfil F4, en realidad obtenía una ventaja bastante grande en esta posición con torre C1, pero sobre todo fijaros, lo que quiero que os deis cuenta es de cómo las blancas en esta partida no se precipitan a comer en F7, no tiene sentido. El negro no puede evitarlo. Entonces jugaba G5, alfil por G5, que alfil C1 para alfil B2 era muy interesante. Caballo por G... Bueno, esto es así un sacrificio de piezas. De pronto el blanco se queda con torre de menos en el tablero, pero con un ataque muy fuerte. Fijaros de nuevo, la pieza clavada no defiende nada. Ha podido venir la dama F6, se puede comer el peón de F5, aunque aparentemente estaba defendido por la torre, pero la torre está inmovilizada. Y después de caballo de 6, dama F6, la dama no tiene por qué preocuparse puesto que la torre está clavada. Y la partida sigue avanzando, caballo de 6, la torre entra por la tercera para dar mate. Y justo cuando el rey se ha retirado, la torre ha sido desclavada, es el momento de capturarla. Claro, ahora sí. Porque si no nos la comemos ahora, pues se va a salvar de la clavada. Entonces aquí comió el blanco y bueno, aquí en este momento abandonaron las negras en esta posición. Pero sobre todo, muy importante, recordad esas ideas. Ampliaremos en un artículo en chess.com. Acordaos, en chess.com normalmente ponemos artículos complementarios a estos vídeos que estamos poniendo, a esta serie de vídeos que estamos poniendo tanto en este canal como en el canal de chess.com en español. Y en la web, en el portal de chess.com, allí podréis ver un artículo con ejemplos y ejercicios adicionales para que os quede muy claro este tema de la clavada. Pronto volveremos con más trucos tácticos, con más recursos tácticos para que ganéis muchas partidas y para que vayáis progresando poco a poco. Muchas gracias y hasta pronto, amigos. Muy bien, entonces, muy bien, entonces, tal como hemos visto en el video, esta técnica de la clavada nos va a ayudar a ganar muchas de nuestras partidas de ajedrez. Para aprender un poco más, podemos poner acá en la opción aprender donde dice estudiar y aquí ponemos la clavada y ahí vamos a poder encontrar algunos ejercicios relacionados a la clavada. Ahí ponemos y aquí hay algunos ejercicios que nosotros podemos ir practicando. Aquí hay varios ejercicios. Por decir aquí, ¿cuál es la jugada correcta? Esa es la jugada correcta. Ya. Y luego, digamos que juega ahí, nosotros nos llevamos. Y ahí podemos ver algunos otros ejercicios. Hay también para hacer en dos jugadas. Y ya. Muy bien, por decir, este es un ejercicio para ustedes. Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían? Si ustedes fueran las piezas blancas, ¿qué jugada harían? Voy a activar el chat del Zoom. Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían si fueran las piezas blancas. Si ustedes fueran las piezas blancas, ¿qué jugada harían? Entonces, escriban al chat del Zoom la jugada que ustedes harían si fueran las piezas blancas. Vamos a ir viendo las respuestas. Kimei dice dama B8, Franco, dama B8, Sebastián, dama B8, Richard, dama B8, Álvaro Silva dice dama E8. Esta es una jugada imposible, Álvaro. Corrige tu respuesta. Esta es la casilla E8. Donde está este círculo es la casilla E8. Y la dama
para que vaya hasta la casilla de 8 tendría que hacer 2 movimientos todavía. Entonces esa sería una jugada incorrecta. Corrige tu respuesta, Álvaro. Álvaro está corrigiendo dama de 8. A ver, tampoco es dama de 8 porque esta es la columna D. Y la dama para capturar el caballo tendría que hacer 2 movimientos todavía. Recién llegaría de 8. Vamos a ver las demás respuestas. Evans dice dama B8. Ángel Santiago, dama B8. Adara, dama B8. Kailin Dayana, dama G8. Kailin, corrige tu respuesta. La dama no puede llegar a la casilla G8 en un movimiento. El rey está en la casilla G8. Sebastián dice dama B3. Álvaro Silva, dama B8. Ethan, dama B8. Hiroshi, dama B8. Sebastián dice dama B3. Ximena, dama B8. Bueno, vamos a dar 2 minutos más para que me envíen su respuesta los que todavía no lo han hecho. ¿Cuál sería la mejor jugada para las piezas blancas en esta posición? Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían? Ximena dice dama B8. Kailin Dayana, dama B8. Bueno, 1 minuto más y ya cerramos el chat del Zoom. 1 minuto más. Envíenme su respuesta a los que todavía no lo han hecho. Bueno, me parece que ya todos han enviado sus respuestas. Así que vamos a ver cuál es la jugada correcta. Primero vamos a ver las jugadas incorrectas. Dama B3 no es la mejor jugada porque solo hacemos un jaque. El rey puede venir ahí y podemos seguir haciendo jaques, pero no vamos a conseguir nada. Solo hacer jaques, jaques, jaques. Y no queremos hacer jaques, queremos hacer jaque mate de una vez. Entonces, eso no sería la jugada correcta. La jugada correcta en esta posición es dama B8, porque le hacemos una clavada a su caballo. El caballo no se puede mover a ninguna parte. El rey tiene que retirarse. El rey se sale de esa posición de la clavada y el caballo está listo para moverse. Pero antes que se mueva, yo lo capturo. Entonces, dama B8 sería la jugada correcta. Utilicemos esta técnica de la clavada para poder ganar nuestras partidas. ¿Cómo se da esa técnica? Recuerden que me tengo que dar cuenta qué pieza está delante del rey o al costado del rey o diagonal del rey. Y entonces me doy cuenta que aquí al costado del rey está... Oh. Aquí me doy cuenta que delante del rey... ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. A ver. Ya, este es el ejercicio. Me doy cuenta que delante del rey está el caballo. Entonces,
capturo el caballo y gano. ¿Listo? Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy. Hemos aprendido hoy la técnica de la